entonces, un recetario de muerte lo presentas hoy jueves en Madrid. ¿Qué es un recetario de muerte? ¿Es un libro de relatos breves? Bueno, el recetario de muerte tiene 103 relatos en torno a la muerte. Hay tramas de asesinato, pero también la muerte desde varios ámbitos, incluso desde el suicidio, ¿no? En caso, surgió, o muchas veces me inspiro en cosas también que veo en la prensa, porque hacer 103 relatos es muy difícil, y en concreto uno del kamikaze era por un señor, un minusválido que estaba corriendo en Barcelona, en Barcelona en la diagonal a 70 kilómetros por hora, un cochecito de estos de minusválidos, y eso me sirvió para argumentar o preparar el relato, pero ya lo sitúo en Madrid y le doy otras distintas connotaciones, porque muchas veces no solamente es la imaginación, a veces te tienes que inspirar también en las noticias. Entonces, más de un relato está inspirado en las noticias, sobre todo por eso, porque uno no tiene tanta capacidad como hacer 103 relatos e inventárselos. A veces tienes que buscar algo de realidad y después transformarla, ¿no?, alrededor. ¿Y ya lo presentaste en Cádiz, en Sevilla y en Granada? En Granada, sí. Y ahora vamos a Madrid, que es la primera vez que presento en Madrid, no sé ya el resultado que... ¿Y es con motivo de la Feria del Libro? No, pues realmente tengo un amigo que le íbamos a presentar también en diciembre y tal, y dijimos, bueno, fue imposible porque el local, el sitio estaba ocupado, y bueno, pues lo hemos trasladado ahora a mayo, un día antes de iniciar la Feria del Libro de Madrid, es decir, que es el inicio de la Feria del Libro. Vamos a ver, es el primer plato, como que estamos un recetario, sería el primer plato de esta Feria del Libro prácticamente. ¿Y por qué la muerte te conmueve de esa manera o te provoca de esa manera? Bueno, pues como tú dices, escribí 103, aunque sean relatos breves. Tiene que ser algo que es importante para ti, para tu reflexión o para tu estado de ánimo. Precisamente hace 3 años estuve a punto de morirme por una tontería, por tragarme un hueso, y se me quedó el mediasquino, y nada, estuve a punto, de hecho el hueso me lo tomé en Barcelona, estaba con mi hija que estaba en ese momento allí, y vine con el tren fastidiado, fui a la salud me dijo que no tenía nada, el jueves ya con unos dolores tremendos, yo soy una persona que aguanto mucho el dolor, tengo mucha resistencia al dolor, y volví a la salud y me dijeron que no había nada, y yo dije a mi mujer, mira, esto hay que hacer algo, y nos fuimos a Jerez, y allí en Asís, la clínica Asisa, pues vieron que estaba la proteína, un análisis de sangre, vieron que una proteína que es de señal de infección, que estaba súper disparada. Ya me hicieron los 2 TAC y tuve que venir de urgencia aquí al hospital de la Seguridad Social, porque me iban a trasladar a Sevilla, pero tuve la suerte que en Sevilla era el día de San Fernando, fue por esta fecha, fue en mayo, y nada, estaba de fiesta, entonces para intervenirme, como en el sitio que estaba situado el hueso, tenían que intervenir de distintas disciplinas médicas, es decir, tenía estomatólogo, tenía que anestesista, en fin, tenían que haber un grupo de gente, y no tenían esa gente para ponerlo todo en funcionamiento y agruparlo y que interviniesen, reunirlo, pues era difícil. Entonces me trasladaron acá en Cádiz, y yo tengo que agradecer tanto al doctor Amaya, que era de Jerez de la clínica Sisa, como al doctor, a Claudio Rodríguez, que me intervino, que gracias a ellos estoy en este momento vivo, porque realmente, a pesar, estaba clavado en mi mediasquino, y aunque tuvo perforado un poco, pero bueno, gracias a Dios se regeneró, pero estuve ahí de una operación que hay que sacar, pues es muy aparatosa, porque hay que sacar los pulmones, en fin, algo que de hecho el doctor Amaya de Asís de Jerez dice que el único paciente que salió vivo de ese tipo de operación, el único paciente. Bueno, he tenido la suerte de vivir, y en el fondo pues eso fue uno de los motivos, pero aparte también porque estaba un concurso en la cadena SER, Negra y Criminal, un concurso que lo dirigía Carlos Salen, sobre cosas de muerte y de asesinato. Y eso me enteré gracias a Pepe Lillo. Pepe Lillo era
parte de unos componentes de lo que llamamos los ventanianos, gente que hace como unos 10 años participamos en la ventana de Mellá y hacíamos microrelatos, era prácticamente así, tuvimos hasta un foro ahí, y Pepe Lillo me dice, hay concurso, y justamente mandé el relato, y tal como lo mandé, pues me seleccionaron junto precisamente con otro de los ventanianos, con Alonso Alanzaba, Beatriz Alonso Alanzaba, que también otro del grupo, curiosamente, de los 3 relatos que seleccionaron, 2 eran de la ventana de Mellá, que para mí Millá fue mi maestro. Él no, en su momento, a Millá le mandaba relatos y ya seleccionado, tenía un trabajo tremendo, porque cientos de relatos, después seleccionaba 15, 20, a veces 10, y lo ponía y después lo leía en el programa de la ventana, y ahí aprendí, porque veía lo que no le gustaba a mí ya, y de alguna manera también nos daba una especie de lecciones de por qué línea había que mandar los microrelatos. Sigue habiendo, creo, en la ventana una especie de concursos de microrelatos, ¿no? Sí, de cada... Que está Benjamín Prado y hay alguien de una escuela de... La escuela de escritores, sí, una escuela de escritores. Lo dije, pero son más academicistas. Yo pienso que Millás tenía otra concepción distinta, le gustaba más el tono de humor, la paradoja, y estos son academicistas, y como todo, pues yo encajo menos. De todas maneras, les he mandado, incluso el primer libro de relatos en cadena de la cadena SER también me publicaron uno de los microrelatos, pero hay, por lo menos, creo que difiere un poquito con el criterio de selección, pero bueno, cada uno tiene su... Y el hecho de que de tu reflexión sobre la muerte arranca sobre una cosa que te sucede a ti, ¿no? Pero ese que te sucede tiene mucho que ver con el azar, ¿no? Sí. Y me citas, por ejemplo, cosas sobre el suicidio, que eso no tiene que ver con el azar, obviamente, ¿no? Claro, yo he puesto aquí, incluso en esas tramas hay algunas, en estos relatos, también casos de suicidio, porque ya la muerte no desde el punto de vista de asesinato, de tramas para matar a alguien, sino que uno mismo, el kamikaze mismo que iba con el carrito a 70 por hora en la diagonal y lo traslado a la Gran Vía de Madrid, pues una persona que se está jugando la vida, ¿no? Pero hay casos de suicidio, gente que para vengarse, bueno, se hace mucho en la violencia de género, muchas parejas, los hombres matan muchas veces a las mujeres y después se suicidan, no pueden soportar. Y yo he puesto en una trama al revés, que una persona se suicida con apariencia de que la mujer la ha matado, para que tenga el castigo doble, no solamente la mala conciencia de que ese hombre está suicidado, porque lo que quiere es crearle un trauma, es un maltratador post-mortem, ¿no? Después de la muerte quiere seguir maltratando a la mujer, sino que encima ya le provoca indicios para que ella vaya a la cárcel, ¿no? Pues eso ya parece uno de los relatos. Situó cosas en Cádiz también, aunque realmente situó en distintos sitios, en Francia, en África, pero en Cádiz hay varios relatos. También hay de fútbol, también con las apuestas del Cádiz Club de Fútbol, es decir, que también hay uno del Cádiz, un supuesto partido del Cádiz-Real Madrid en primera, que el Madrid, como el último día, que se estaba jugando el Málaga, ganó el partido, pues en este caso el Cádiz, pero en este caso el Cádiz ya ha descendido, y hay, pues, intermedio, pues, la mafia de las apuestas, deseando que el Madrid le haría falta solamente un empate y pagando primas tanto a los jugadores del Cádiz como a los árbitros para que el Real Madrid no consiguiese la Liga. Bueno, y ahí está en fin, uno eso, también en la plaza de la iglesia de San Antonio, he situado también otra trama de asesinato, pero en este caso de un cura que las hostias pues llama camino hacia Dios, porque muchas veces a mí me sorprende que en la iglesia dice que hay un mundo detrás sobre todo la iglesia católica, que hay un mundo detrás de este mundo, un mundo mejor, porque no facilita el acceso a ese mundo. Entonces, por el puesto ese cura asesino, como después de confesar a las personas, pues les facilitaba el camino a ir hacia Dios. Es decir, estaba haciendo una labor no solamente pastoral, sino espiritual, hasta el extremo, ¿no? ¿Y son, me ha dicho, 103? 103 relatos. ¿Y cuánto tiempo te lleva a escribir esto? Bueno, empecé con el concurso de la cadena SER, fue en marzo, y en agosto ya estaba terminado, Llegado a escribir en algunos días cuatro relatos distintos, con distintos temas. Y claro, por eso, como eran tantísimos, en un momento dado
leía los periódicos y el periódico que leía me inspiraba la trama y hacía el relato. Sí, eso es curioso, pues la base de los periódicos es una tradición sobre todo de la novela negra, ¿no? Sí. Ahora, es que los periódicos muchas veces te superan la realidad. El mismo día que estábamos presentando el libro en Cádiz, leí en los periódicos un matrimonio, bueno, matrimonio no, unos amantes que mataron al marido, a la propia madre de uno de los amantes de la mujer, todo para conseguir sus propósitos, vivir los dos juntos, y eran un médico y una enfermera que mataron a un montón de gente. ¿Cómo los cogen? Precisamente por la reiteración de los crímenes. Yo ahí hablo mucho, y el primero es un poco sobre las envenenadoras. Hay una tradición en España de envenenadoras. Hay un libro de Marisol Dori que habla sobre los 40 casos de las envenenadoras más famosas de España. Esto es una estudió farmacia y habla que el prototipo de violencia de la mujer es distinto del hombre. El hombre hace una violencia más física, la violencia de la mujer es más sutil. Entonces es más propia de envenenar para que no se vea una manifestación física en el cuerpo, pero es capaz de asesinar de la misma manera que un hombre y tal cuando tiene odio y quiere hacer venganza. Es decir, que es muy curioso esta cosa. Y he leído mucho y los envenenamientos hoy ya no son tanto por cosas hoy por un producto farmacéutico lo puede matar perfectamente a una persona. Y cuando por ejemplo, la insulina. Es decir, tú una persona que padezca del corazón y le dé insulina, en este caso el que está comentando de Italia, lo que le daban a los pacientes era insulina. Con insulina le provocaba, al marido le tenía engañado, a la enfermera le tenía engañado al marido, diciendo que padecía un problema de diabetes y no tenía diabetes. Le metían insulina hasta que se lo cargó. Ese es uno de los métodos que hacían. Son métodos sutiles que aparentemente no dejan secuelas físicas, no hay maltrato, es decir, no hay moratones, pero en fin, te desgarras por dentro, ¿no? Que esa es una crueldad todavía mucho más supina, ¿eh? ¿Por qué no eliges uno y no lo lees? Sí, bueno, pues no sé, si quieres de Entonces elige uno que no sea muy largo, pero que... bueno, no lo tenía preparado, pero bueno, este es... Bueno, va a ser el primero, un recetario de muerte, que es el que da pie a... Yo casi siempre utilizo el primer relato, el que da el nombre al libro, que otros me sugerían que aquí habla de recetario, podía hablar del primer plato, segundo plato, postre, pero no he querido hacer esto. Y precisamente un recetario de muerte. Por su cumpleaños quería prepararle una hermosa y sabrosa tarta. Pretendía esmerarse y no podía preguntarle a su madre, a la que ve habitualmente. Pedía consejos, pues había fallecido en febrero. En su sustitución consultó el recetario que había heredado de ella y eligió la receta de muerte por chocolate. Pensaba que su marido no se lo merecía, pues llevaban apenas unos meses casados y ya le engañaba. Pero ella ansiaba recobrar su amor y no encontró mejor manera de volver a conquistarlo que con chocolate. Fue siguiendo los pasos. Primero engrasó el molde, después mezcló el azúcar con la mantequilla hasta que la mezcla fue homogénea, añadió y batió los huevos. En otra vasija combinó la harina, la levadura, el bicarbonato y el cacao. Unió el contenido de ambos recipientes y lo horneó durante 40 minutos. Entre tanto, preparó el relleno y la cobertura con chocolate fundido. Sorprendida, se paró un instante, pues en el margen derecho de la receta divisó un apunte escrito a mano que no podía descifrar. Se puso las gafas y leyó: añadir 100 miligramos de veneno para las hormigas. Al principio dudó, pero luego siguió a rajatabla todas sus indicaciones porque nunca probaba los dulces. Así son, y algunas tramas, pues bueno, detectivescas y tal, pues, que son muy diversas, pero en fin, todo relacionado con la muerte, porque una de las cosas que me ha hecho es informarme. Es decir, muchos de los libros tienen también información.
Es decir, si cuando yo hago un relato sobre el vudú, pues veo cómo se hace el vudú, cómo se hace el vudú, y me informo incluso ahora de la población reclusa. Pues hay un relato que sitúo en una prisión de París, en una prisión de Francia, lo sitúo, y después incluso estudio los datos. A mí me sorprende mucho que la población reclusa es principalmente hombres, pero por una aplastante mayoría. Es el 92 y pico por ciento de la población reclusa es hombre, y solo 7,5%. Cuando después me contrasta eso con la violencia de género, o los asesinatos que se producen en la violencia de género. Cuando yo hice hace tiempo que escribí en La Voz, también investigué sobre eso, y había 60, en una estadística de un año, 60 muertes de hombres que mataban a sus maridos, a parejas y tal, pero también había de 10 al contrario. Bueno, uno era entre dos homosexuales y 9 entre mujeres que mataban al marido o mataban a la pareja, con lo cual veo que la población reclusa, la población de violencia, no está solamente en el género, no está solamente en la pareja, sino la violencia de género, se puede decir, está en todo el mundo, en toda la sociedad. Hay muchísimos más reclusos hombres que mujeres, pero por una población mucho más amplia que incluso con la relación entre parejas. Es muy curioso. Los suecos decían que han estudiado que el 50% de los casos de violencia se produce como consecuencia del gen del guerrero. El gen del guerrero es una falta de dopamina, ¿no? Dopamina la que te hace sentir feliz. Ante la falta de esa felicidad, pues tiende a ser más violento. Y el 50% de los casos se podían explicar por problemas químicos, y le dan un tratamiento. Aquí eso no se hace, pues no solamente es reinserción de hablar, hay también unos tratamientos que habían que estimular y darle a esas personas que a lo mejor tienen falta de dopamina, pues darle la dopamina como un enfermo, como otro cualquiera, ¿no? Entonces, veo que esto es más un divertimento que una reflexión. Bueno, tiene todo, porque hay reflexión y hay investigación. Investigación porque he tenido que informarme de muchas, cómo determinados asesinatos, cómo se hace, pues claro, te tengo que... te escucho hablar de la dopamina, de no sé cuánto, se ve que te has preocupado por informarte de esas cosas, ¿no? Claro, sí, eso me ha servido como un estudio, porque lo que intento que sea lo más científicamente posible. Algunos errores también se cometen, porque esto así, pero y sobre todo que muchas veces la realidad de la calle supera la ficción. Si no habéis visto estos días la noticia de la Guardia Urbana de Barcelona, el caso que aparece... Había un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer, es una especie de triángulo, pero es curioso porque esa mujer ya había denunciado a un hombre por mandar fotos, un ciberacoso, un cibersexual, porque va a hacer a un compañero que teóricamente le había mandado al resto de los compañeros unas imágenes de esa mujer, pues haciendo una felación, ¿no? Y claro, sobre todo para desprestigiarla. Y esa mujer, curiosamente, estaba con otro hombre, y después manteniendo una tercera relación, y aparece la última pareja de ella, aparece asesinada. Por eso digo que tampoco hay que pensar que las mujeres son hermanitas de la caridad. Cuando hay temas de amor por medio, el amor se transforma en odio, y lo que pasa es que muchas veces las relaciones, cuando la persona es más fuerte que el otro, ahí realmente es cuando hay un abuso de poder en esa relación. Pero en este caso, que eran policías, pues el policía tiene la misma capacidad que la otra policía, con lo cual puede cometer el mismo violencia contra su pareja que un hombre perfectamente. Sí, pero tú sabes, yo tengo la teoría de que todo esto que se llama violencia de género, que obviamente es detestable y tal, ¿no?, pero que tiene mucho que ver con la capacidad física de un hombre, claro, con respecto a una mujer, ¿no? Claro, sí, entonces yo muchas veces que he discutido con mis hermanas y tal, que son muy feministas y tal, y digo, tú imagínate una mujer karateca o altero, o una mujer más fuerte que un hombre, sí, nunca recibirá violencia machista,
porque... El hombre le teme. Claro, porque el hombre está en inferioridad física, ¿no? Claro, sí, yo creo que en el aspecto físico es lo más importante. Creo que hoy he leído en el Español el caso de una pareja que la mujer le denuncia al hombre por violencia psicológica, y ahora ese hombre se ha cambiado de sexo y ahora es mujer. Ahora, ¿qué pasa aquí? Ese hombre que teóricamente violentaba a la mujer, era hombre porque tenía pelo, pero psicológicamente era una mujer y le estaba violentando psicológicamente a la mujer. También hay casos que no hay que reconocer que hay violencia entre los hombres y mucha más precisamente por eso, pero la violencia hay que atacarla a todo tipo de violencia, y la violencia es machista porque fundamentalmente es el hombre más fuerte, y la violencia, cuando hablo de que la población reclusa es mayoritariamente masculina, porque es lo normal, en el sentido, un ladrón ve a una viejecita con un bolso y va hacia la viejecita porque va a lo más fácil. Entonces el ladrón normalmente es hombre y la viejecita es una mujer, porque buscan a los más débiles, y los esquemas sociales se transforman también en el matrimonio, esos esquemas sociales, y si no se atacan los esquemas sociales, no se van a atacar los esquemas de pareja. Pienso que el gran error precisamente de esto, luchar contra la violencia de género, porque no piensan que el género está en todo. Es decir, no el género, sino el abuso del poderoso contra el débil, ¿no? Uno de los libros que yo tengo a hablar de esto es El fin del poder absoluto, en el que yo intento desprestigiar a ese abusón de clase, a esa persona que siempre... Y después cómo la sociedad ha cambiado, porque antes el hombre el que llevaba el dinero a casa, ¿no? Y el primer cuento que habla del fin del poder absoluto es un señor de astillero que de pronto se queda en paro. Ese señor que tenía todo el control en su casa pasa a estar en segundo plano. Entonces, el poder absoluto el hombre ha tenido, porque tenía los recursos económicos, ha tenido el recurso de fuerza. A medida que van perdiendo recursos, la sociedad se va igualando poco a poco. Es un proceso lento y tal, pero que es así. Bueno, podemos hacer un receso y ahora seguimos, ¿vale?